Ahora miren, tratando el tema de entender los planos, pues es sumamente importante, como cada parte de la creación artística, ir comprendiendo de que estos elementos van a permitir que nuestra obra tenga mucha armonización visual, mucho ritmo visual, que haya una lectura interesante en todo el conjunto de la obra. Por tanto, es sumamente importante comprender desde la parte básica, digamos, y cómo luego podemos llevar esto a un concepto ya más artístico, más desarrollado, ¿no? Entonces, les voy a compartir inicialmente este proceso con un ejemplo muy didáctico, ¿no? Estamos trabajando este concepto desde la didáctica y desde esa parte quiero que sea comprendida. Entonces, miren, voy a ubicar este primer elemento, ¿sí? En nuestra idea de trabajo. Y entonces esto lo que nos va a ayudar, lo que nos va a permitir es que podamos ir comprendiendo, que podamos ir entendiendo la naturaleza de cómo se vería nuestro trabajo. En ese sentido, este va a ser nuestro primer plano, ¿sí? Y está muy sólido, tiene toda la estructura muy fuerte, está definida, tiene una organización bien estructurada, ¿no es cierto? De forma, de color, todo está sumamente bien estudiado, muy definido. Pero ¿qué pasa si a esto nosotros le vamos a agregar una nueva forma? ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que esta segunda forma va a carecer ya de ciertas cualidades que tiene la primera. Y para eso necesitamos poner una tercera forma. ¿Sí? En este caso, miren, si comparamos el color rojo, ¿sí?, con el violeta que tenemos en primer plano, vamos a darnos cuenta que este ya es algo transparente, ¿cierto? Ya el tamaño ha cambiado, se ha modificado, tiene una menor, ¿cómo se llama esto? Una menor estructura, es menor su tamaño ahora. Y lógicamente, al tener un tercer elemento, en el caso del verde, vamos a darnos cuenta que este ha bajado su tamaño aún en mayor condición. Y también la saturación del color entre el violeta, entre el rojo y el verde, tenemos variaciones de saturación. Y vamos a comprobar eso al agregar un último elemento. Miren, tenemos ahora un elemento, un cuarto elemento en este caso, que es de color amarillo, en donde su saturación ha bajado, no sé, en un 80%, ¿verdad? El verde ha bajado en un 75%, el rojo ha bajado quizás en un 50%, y el primer plano se mantiene. Y podemos hacer una comparación entre el último plano y el primer plano y vamos a ver la solidez que tiene el primero y cómo el último ya se va perdiendo en el espacio. Si agregáramos un elemento adicional, este ya casi no lo podríamos visualizar. Entonces, eso es trabajar en planos, esto es entender la perspectiva a partir de planos, en donde vemos elementos que son en primer plano mayor trabajados, en segundo plano con menor detalle, en tercer plano ya tienen menos sutilezas, menos gesto de la imagen, y un último plano en donde ya carece casi de todo ese tipo de detalles. Pero ojo, no estoy diciendo de que deben cambiar la calidad de los elementos en relación a cada una de sus posiciones, sino hay que mantener la calidad, pero sabiendo manejar los niveles de intensidades, de valoraciones, de saturaciones, de tipo de color, de forma, de tamaño, y que nos permita ir logrando esos diferentes espacios entre un elemento y otro, para poder tener un elemento interesante, discursivo, en la elaboración de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Ahora, esto hablando de ese concepto básico de lo que es el hablar de planos, y que aquí también teníamos que hablar un poco del tema del concepto de perspectiva, ¿no? De los elementos que están más cerca, los elementos que están más lejanos, paulatinamente pues van decreciendo y va también mejorando la condición en la que podemos ver los detalles en todos sus sentidos. Ahora miren, quiero invitarles a que ahora que hemos experimentado esta primera parte, y recuerden que estoy haciéndolo de manera muy didáctica, ¿sí? Voy a llevar este mismo criterio a un concepto más amplio, más artístico, ¿sí? Y quiero que vean ustedes que una idea que yo ya la he elaborado, ¿no es cierto?, que ya la he trabajado, que la he planeado, termina en estas circunstancias, en este tipo de trabajo de planos. Pero estoy trabajando ya en unos planos más de concepto artístico, en donde cada uno de los elementos ocupan un lugar determinado y
dentro del conjunto se va entendiendo la armonía y cuáles son los personajes principales, cuáles son los personajes secundarios, cuáles van hacia más el fondo, ¿no es cierto? Entonces, esta dinámica de trabajo nos permite soltarnos, ser más creativos con el tema de los planos y establecer un ejercicio ya creativo artístico. Pero me quise ir más allá para hacer este trabajo con ustedes. Y miren, voy a eliminar esto y les voy a presentar la misma idea, pero ahora con un proceso de mayor desplazamiento de los elementos en los planos. Y podemos ver que ahora la lógica que existía antes de que los tallos de los árboles y la base estaban en la parte inferior, ahora se fueron hacia el lado superior izquierdo o hacia el lado superior derecho. Y que ahora los personajes están desviados los dos elementos hacia un centro, pero y guiado un poco hacia la derecha, ¿verdad? Y rompe todo el esquema de tradición, de que lo que va en el piso es piso, de lo que va en el espacio es celaje, sino que ahora rompo esa estructura y trabajo los planos desde una dinámica muy diferente. Trato de ser más artístico, más suelto, más creativo y aprovechar esas posibilidades para que mi obra sea más original, sea más interesante, llame más la atención. ¿De acuerdo? Y cuando uno logra ya entender este tipo de concepto, puede realizar su obra ya creativa final, estudiada, analizada y estructurada, y podemos tener ya un trabajo final. En este caso, esta es una xilografía, en donde estamos viendo todos los elementos que he hablado anteriormente, ya explicados, ya determinados, y en donde también estoy utilizando lo que hablamos en el video anterior. Si no se recuerdan, les voy a poner aquí en el video la tarjeta para que ustedes puedan acudir a él, y es hablar de los puntos en donde establecemos el pensamiento del triángulo, ¿se acuerdan? Porque tengo blancos en triángulo, tengo las texturas del ocre que están atrás en el fondo y en la parte baja de nuestra imagen como puntos que se unen y forman el triángulo, ¿sí? También sucede lo mismo en los sepias, también sucede lo mismo en los personajes, también en las texturas. Y esto, miren, permite que tengamos un trabajo ya en conjunto, armónico, donde estoy hablando de los planos. Y miren cómo hay esa ruptura de espacios, ¿sí? Y que los planos me permiten ir entendiendo cuáles son los elementos que tienen mayor interés, tienen mayor desarrollo. Y recuerden ese concepto que es súper importante también comprender, que es que con poco hay que hacer mucho o decir mucho. Y no se trata necesariamente de decir que con un solo elemento quiero contar todo. Si puedo lograrlo, pues fantástico. Eso es el mejor recurso que tiene el artista, es en la gráfica, quiero decir, es tratar de contar con poco, todo lo que quiera contar. Pero en este caso hay muchos elementos, ¿no es cierto? Pero miren, o sea, todos están simplificados en su forma, todos están simplificados al máximo. Tenemos un perro que está en un primer plano, ¿sí? Que tiene sus detalles, que está establecido de ese tamaño la cabeza, porque si le pongo el cuerpo adicional sería mucho más grande. Entonces, en relación a los otros planos, está determinado que está en un primer plano por lógica. Y los otros planos se van estableciendo igual en relación a las distancias a los otros elementos. Entonces, todo ese concepto de ir razonándolo para gestionar nuestra obra va a permitir que finalmente construyamos algo que se vea artístico, que tenga un concepto más profesional del estudio y la relación del concepto de los planos, y cómo la gráfica me exige no ser muy narrativo, ¿sí? Sino ir directo al tema que yo deseo tratar, al que estoy planteando. Miren, la pintura y la escultura necesitan de mayores elementos para ir con su discurso, logrando establecer la comunicación con la gente. En la gráfica es todo lo contrario. Necesitamos simplificar los elementos y contar rápidamente lo que necesitamos contar.